Luis Vicente Muñoz. Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy nos acompañan aquí en nuestros estudios centrales de Capital Radio, en esta agitada capital de España. Cómo se nota que va a venir el Papa, cómo se nota que hay un montón de actividad en todos los ámbitos, porque está la circulación, los accesos realmente complicados. Sobre todo a primera hora de la mañana, mucho dinamismo en la capital de España, del que damos fe desde luego, desde primera hora. Bueno, ha llegado Carlos Santana, es director del programa avanzado en cadenas de suministro de IE Business School, así que es un gran experto en logística. Y esto es logística, son problemas de logística también, Carlos? Y tanto. Tanto. Tenemos al Papa por aquí, tenemos a Bad Bunny. ¿También? Con lo que yo deseando ver el crossover, ¿no? Donde no sé si irá el Bad Bunny al Bernabéu o el Papa al Wanda, pero deseando ver esa interacción. A ver, el Papa va al Movistar Arena, no sé, pues se van a cruzar seguro las comitivas. Bueno, en broma y en serio, con la simpatía habitual, damos la bienvenida. Hoy nos acompaña Alejandro Falcón. Es una alegría tenerle por aquí en la gran tertulia de la economía, socio director de Falcón Abogados. ¿Cómo estás, querido Alejandro? Muy bien, muy bien. Pues muy contento, un poco aquí nervioso de esta primera intervención. También has llegado bien, ¿no? He llegado bien, bastante bien, la verdad. Sí, sí, transporte público y fenomenal. Sí. Pero si no llegas no pasa nada, porque no ha llegado, pero está conectado con nosotros Ricardo Pérez, es profesor del IE y un gran seguidor de todas las noticias de la tecnología y, por supuesto, de la inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, profesor? Buenos días. Muy bien, pues buenos días, jóvenes. Sí, me apetecía estar a la distancia por el tráfico y la verdad es que pensando en el documento de ayer del Papa sobre IA, ¿no? que tiene mucha amiga y la verdad es que merece la pena pensar. Uy, vamos a comentarlo, desde luego que vamos a comentar eso. Pero vamos a empezar por la última hora. Para quien se haya incorporado ahora a la radio y desee saber cómo se presenta el día, qué hay de nuevo, pues de nuevo ha habido en el Estrecho de Hormuz algo de belicismo. Algo porque, según la versión, el relato estadounidense, y el iraní no lo tenemos, el estadounidense hemos practicado algo de autodefensa, nuestras Fuerzas Armadas se han autodefendido y hemos atacado algunos centros de lanzamiento de misiles del sur de Irán que nos estaban amenazando y hemos hundido un par de barcos iraníes de la Guardia Revolucionaria que estaba colocando minas en el Estrecho de Hormuz. Pero las noticias que tenemos de las últimas horas es que algunos petroleros han pasado, sobre todo a Pakistán y hacia China, ¿no? Eso es lo que yo tengo, Carlos. Siguen pasando los mismos, o sea, el flujo de lo poco que pasa es lo que va hacia China, pero sigue limitadísimo. ¿Verdad? Limitadísimo. No nos olvidemos que hay casi 22.000 marineros que están ahí atrapados. Muchos de ellos estarán en buenas condiciones, muchos de ellos no me lo quiero imaginar yo. Entonces, el problema sigue, la falta de tráfico es latente, la falta de una alternativa real al flujo de mercancías y de suministros que pasan por el Estrecho de Hormuz no existe, por mucho que ciertos países de la zona quieran invertir en oleoductos, en rutas por tren, por terrestre, no es viable pasar esa cantidad de tránsito. Y lo que está claro es que las negociaciones siguen. Yo no veo en el corto plazo un fin del conflicto. Esto es un conflicto que lamentablemente está, y como dicen muchos analistas, solo hace falta mirar a Irak, Afganistán. Son conflictos que se enquistan, que veremos soluciones puntuales, pero no creo que inmediatas. Y no creo que esto, por mucho que se llegue a un acuerdo, lleve a una apertura automática y a una normalización del flujo en el Estrecho de Hormuz. Tenemos que empezar a plantearnos escenarios muy complejos, donde con la ley del mar del 83 asumíamos que el tránsito por todos estos estrechos y puntos claves era libre. A lo mejor no. Esto que dice el ministro parlamentario de Defensa, que son aguas territoriales, es un nuevo enfoque, incluso que el peaje que están pidiendo es un impuesto medioambiental. A ver... Qué creatividad, ¿no? En teoría, según la ley del mar, y aquí tenemos a abogados con bastante más trayectoria que yo, pero todos esos flujos son libres. O sea, la globalización que nos hemos dado hasta ahora asumía el libre tránsito de mercancías por ciertos puntos, sí. ¿De acuerdo? Entonces, Gibraltar, Hormuz, todos estos puntos no se podían. El estrecho de Malaca, Indonesia lo intentó también monetizar y no se les dejó. Entonces, aquí sí que tenemos un problema. Si vamos a rehacer esto cambia por completo la foto. Ya no vale el outsourcing para ser más eficiente. Ahí sí que veremos una mayor
un mayor auge del reshoring y de intentar traer mercancías a puntos cercanos, porque si no contamos con ciertas claves que son fundamentales, que es el tránsito de mercancías por puntos de estos, es que estamos perdidos, que hay que repensar el mundo. Entonces, que esto se vaya a solucionar, yo lo que no veo es una solución completa, pero una reapertura del canal, probablemente el estrecho de Hormuz, eso sí pasará en el corto plazo. Vía peaje, pues no lo sé. No lo sé. Así que algo de litigio nos vamos a encontrar, Alejandro? Seguro. Sí, sí. En tribunales internacionales. Seguramente, por lo que está contando Carlos, desde luego, ¿no? Bueno, pues... A esperar acontecimientos. acontecimientos. Ricardo, ¿algo sobre este asunto o nos metemos con la encíclica del Papa? Hombre, yo por conocimiento, o sea, sí que diría que no hay mucha salida para la derrota absoluta de Estados Unidos y no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero creo que sí merece la pena pasar un ratito pensando en la encíclica, ¿no? Sí, vamos a hacerlo ahora, pero antes algo para completar esta historia, porque de los pocos barcos que están pasando van a China, y esto significa que China, aquí está claro, es el que tiene una posición relevante, una posición de ser la única favorecida en circunstancias muy adversas. Y aquí el resto del mundo tenemos un problema. Aquí yo recuerdo una cosa que nos dice mucho Alejandro Falcón, que en Europa en particular tenemos una especie de sesgo estructural con China, que no sabemos cómo comportarnos. Sí. Y en esta circunstancia deberíamos tenerlo un poco más claro, ¿no? Pues sí, lo comentábamos antes y en alguna otra intervención que hemos tenido, ¿no? A nivel directo, como a nivel profesional, lo detecto en muchas de aquellas inversiones que realizan pues empresas chinas en nuestro país, donde a pesar de que son extremadamente rigurosas a la hora del cumplimiento de diferentes materias desde el punto de vista legal. La normativa, ¿no? La normativa. Los chinos cumplen. Cumplen escrupulosamente, no solamente en materia digamos, de cumplimiento, de compliance y demás normativas, son llevando un poco en relación a lo que comentábamos anteriormente del tema de la innovación incluso relacionado con el tema, si vamos a hablar posteriormente, de la inteligencia artificial, ¿no? Siendo pioneros a nivel mundial y teniendo una tecnología en donde, incluso yo una vez escribí un artículo sobre esto, en donde quizás sería objeto de copia por parte nuestra, más que por parte de ellos, es decir, que están muy por delante en ese sentido, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo pues ese sesgo, ese pensamiento un poco negativo con respecto a que vienen aquí a copiarnos, cuando ahora mismo realmente la situación dentro de lo que es del desarrollo tecnológico que tienen en diferentes materias, pues los números lo reflejan, ¿no? Y sí que es verdad que ahí sí personalmente, en aquellas operaciones en las que intervenido, pues sí que existe ese sesgo un poco negativo contra ellos, ¿no? Hay un sesgo cultural. China es muy grande. Efectivamente. A ver, y el ecosistema... Y Europa es muy pequeña. Y el ecosistema empresarial chino es muy grande. Esto es como decir, oye, es que todos los británicos son buenos. Bueno, están los que hacen Balcony y están los que te llevan British Airways, ¿no? Entonces, las empresas chinas, tienes la empresa estatal, por ejemplo, sí que va muy dada al cumplimiento, al tener cuidado, a la reputación, a la imagen, a tener interiorizado que cualquier cosa que hacen va más allá del business, sino que son un elemento también, un reflejo de lo que es el país en el exterior, y ahí sí que no pueden ser más pulcros. Luego está el empresario que hace lo que quiere, y de estos hay buenos, malos, regulares, como en todos sitios. O sea, generalizar sobre China, sin ir más lejos, como generalizar sobre España, pues aquí hay de todo, ¿no? Entonces yo creo que sí que existe el sesgo en general, pero existe a todo lo que es diferente, a todo lo que es nuevo, existe la reticencia a cambiar, existe la negativa en entender que hay un nuevo orden mundial. Ahí creo que existe incluso, y esto lo ligo con un poco el siguiente tema, ¿no? Al cambio. Oye, la inteligencia artificial ya está aquí y creo que prueba de que la Iglesia se ponga a hablar sobre ello, es que no es un tema inmediato, es que es un tema estructural, si no, no lo estaría abordando la Iglesia. No creo que sea un tema sobre el que el Papa salta y da su opinión y le dice a todos sus correligionarios cómo se tienen que comportar, y al final es un gran influencer, si no fuera algo estructural, ¿no? Entonces, China es estructural, nos cuesta entenderlo, nos cuesta entender que ya es un actor. Es duro, porque ver también el auge de China
implica entender el nuevo rol de Europa, implica entender el nuevo rol de Estados Unidos. Sí, sí. Pues es que coincido plenamente, porque los datos están ahí, las estadísticas están ahí. Por ejemplo, en materia de patentes, son los número uno, con diferencia, ya casi duplican a Estados Unidos el número de solicitudes. En publicaciones científicas. En publicaciones científicas, en tecnología contrastada que está protegida. Y es eso, yo creo que no lo veo, ese seco más de tipo psicológico, obviamente, ¿no? Porque los datos son brutales, ¿no? Ricardo. Sí, o sea, yo lo he nombrado muchas veces, ¿no? Lo que acabas de decir, se ha hecho el sorpaso hace tiempo de producción científica, de patentes, en muchas áreas que pensamos que son áreas claves para el futuro, energías alternativas, coches eléctricos, verticalización de aplicaciones de robótica, son los líderes indiscutibles, con lo cual creo que hay poco que discutir ahí. Y que en este momento, ante la agresividad de una superpotencia, pues ellos han tomado el camino de la diplomacia y del pragmatismo económico, y creo que lo han hecho mucho mejor. Bien, veo que estáis deseando, no sé si discutir o debatir o pronunciaros sobre la encíclica del Papa, que tiene a la inteligencia artificial como una gran protagonista. No es la única ni de lejos, o sea, es una encíclica, es un documento bastante profundo sobre muchos temas de máxima actualidad que tienen que ver con la magnífica humanidad a la que se dirige y a la que canta, decíamos esta mañana, intentando quizás despertarla, pero sobre los temas que a nosotros nos interesan con la perspectiva de una radio especializada en economía y en negocios, vamos a escuchar esta forma que ha elegido el Papa León XIV de llamar la atención sobre la inteligencia artificial y lo que pide respecto a ella. Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. Él habla de que la inteligencia artificial exige ahora ser desarmada, liberada de esas lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión y muerte. La energía nuclear debe estar al servicio de todos, del bien común, pues la inteligencia artificial dice que también. Las decisiones sobre tecnología nunca deben separarse, dice, de la conciencia y la responsabilidad. Y quizás uno de los elementos más curiosos es cómo bueno, ya hemos escuchado al Papa, sí. Vamos a poner la atención también en cómo se presentó esta encíclica. ¿Quién le acompañaba? Porque curiosamente lo invitó y allí estaba el cofundador de Anthropic, de Christopher Holla, que dijo cosas como estas que van a escuchar o ver si nos están siguiendo por el streaming del canal de YouTube. Habla de una tercera cosa, que es la necesidad de discernimiento sobre la naturaleza de los modelos de la IA. Él dice que es científico y que dirige un equipo de investigación que estudia la estructura interna de estos modelos. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo dentro? Y dice, voy a ser honesto, seguimos encontrando cosas que son misteriosas, incluso inquietantes. Encontramos estructuras que reflejan resultados de la neurociencia humana. Encontramos evidencia de introspección. Encontramos estados internos que funcionalmente reflejan alegría, satisfacción, miedo, aflicción, duelo o inquietud. No sé qué significa eso, confesaba Holla, pero creo que requiere un discernimiento continuo. Ricardo, ¿cómo lees esto? Bueno, aquí hay muchos niveles, ¿no? Hay un nivel de cuándo se publica, aniversario de una publicación anterior, que abría la puerta a una revolución industrial que cambiaba la forma de trabajar y la forma de organizarse, y la emergencia a través de superpoderes económicos, empresariales, que tenían un poder abrumador. Y yo creo que ahí se refiere este peligro, ¿no? de los nuevos Elon Musk y similares con poderes más allá de lo que es una empresa. Hay otro nivel que es elegir Anthropic, elegir a un científico, no a alguien que no sabe de esto, ¿no? Y elegir a un científico que además lo hace paralelo, a antropomorfizarlo mucho, y dentro del texto, si lo ves, habla de ese peligro de pensar que esto es una inteligencia parecida a la humana, y nos invita a pararnos y reflexionar. Esto no es humano, esto es una herramienta fantástica, pero no aprende, no tiene emociones, no empatiza, no ama, ¿no? Y hay otro nivel muy interesante, que es
se va al mismo tiempo al hoy, donde hace esa relación con los datos que demuestran el impacto negativo de las redes sociales a muchos niveles para muchos tipos de personas, siempre para los más desprotegidos, y después al futuro, ¿no? Donde ahí, bueno, pues ya puedes estar más de acuerdo o menos con la llegada de esta inteligencia artificial generativa, o sea, general, que es más lista y es incontrolable, pero que sí abre la puerta a pensar, oye, ¿cómo le ponemos límites a uno, al poder que desata, a dos, al posible impacto negativo en las personas, en la forma de relacionarse y en la forma de pensar, y a tres, a esta nueva división de poderes que no tenemos muy claro el efecto real que puede tener en trabajos y en formas de hacer, pero que seguramente, si el cambio es tan rápido como parece, será muy doloroso, quizás por menos tiempo, pero muy, muy doloroso, y ya sabemos dónde este dolor en las transiciones de puestos de trabajo y de formas de hacer sucede, que no es arriba, sino que es más abajo. Yo creo que es un momento adecuado, que es una reflexión que combina el corto y el largo, que no se deja llevar por las modas, sino que intenta aterrizarlo a cosas que pasan. Y eso me llama la atención, sobre todo el presentarlo con Anthropic. Leía por ahí, es como si la encíclica anterior a la que se refiere esta, pues estuviera Henry Ford presentándolo con el Papa, ¿no? Pero creo que es un momento muy interesante. Se posiciona antes de que llegue la crisis. Yo creo, muy de acuerdo con lo que comenta Ricardo. De hecho, ahora, a medida que lo escuchaba, me recordaba que lo comentamos en la tertulia hace unas semanas, no, hace un poco más, la verdad que el tiempo pasa las semanas pasan muy rápido. Sí. El juicio que hubo contra no sé si fue Meta en su momento, ¿no? Que nos recordaba al juicio a las tabacaleras, ¿no? El ponerle límite a esa ambición empresarial, a ese beneficios por encima de todos, esas preguntas que le hacían a los altos directivos de las tecnológicas de, oye, ¿esto engancha o no? Y la respuesta muy similar al juicio famoso de las tabacaleras, ¿no? Sí. Creo que al principio teníamos miedo, o se había puesto el punto y la alerta en la idea de que la IA nos pudiera sustituir, y creo que aquí lo que se pone el punto es, la IA nos puede controlar, ¿no? Y creo que es interesante esta visión. Controlar o como poco manipular, ¿no? Los algoritmos, de hecho, ya nos manipulan bastante. Sí, Yo sí, creo que podemos el reconocerlo. enganche Sí. que te genera, ¿no? Entonces, si esa decisión viene tomada por unos pocos, bueno, pues esta frase que suena muy populista, pero ponerla a disposición del humano y no nosotros a disposición de ella. ¿Qué piensas tú, Alejandro? Bueno, a mí me parece que es una reflexión, bueno, lo que señala la encíclica al final, pues cada uno de los puntos es algo que ya se ha hablado, quizá a lo mejor me parece que ha llegado un poco tarde, porque estos son principios y pensamientos de los cuales, pues bueno, pues hay un consenso común, todos vemos los peligros que tienen desde el punto de vista moral, incluso desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista operativo, ¿no? Entonces es crear una cuestión, pues, crear un ecosistema dentro de lo que es la inteligencia artificial, pues eso, que se permita, por al mismo tiempo la oportunidad que está suponiendo, porque está realmente a todos ayudándonos bastante, pero los riesgos están ahí, desde el punto de vista ya que lo que le incumbe a la Iglesia, ético, moral y demás, pues sí que pues en todo caso, por decir algo, que es algo que tampoco, que viene a recoger el pensamiento general que tenemos todos de manera general, de los principios que tenemos como católicos, ¿no? Tiene un punto ético-moral, pero tiene un punto industrial. O sea, al final, quien controla el algoritmo, quien controla ahora parece que voy a hablar de mi libro, ¿no? Pero toda la cadena, quien controla los materiales, los microchips, la industria, va a ser capaz de controlar a poblaciones enteras. Sí. Ahora ya no necesitamos un ejército para someter. Y la Iglesia suele ser muy avispada en torno a quien se pone cerca para poder tener también su área de influencia, ¿no? Amén de toda la parte religiosa y demás. Yo te hablo de estructuras de poder, ¿no? Y si esta estructura de poder cambia, por un lado tienes a los desarrolladores de la inteligencia artificial, por un lado de la cadena, yo creo que más hacia al upstream estaría la parte norteamericana, pero en el downstream
tienes a la parte china controlando muchas cosas, ambos intentando integrarla o complementar aquella parte que no tienen. En esa lucha pueden desplazar a un actor clave que te decía cómo pensar, cómo actuar, dónde estar. Yo creo que ese poner los puntos sobre las IES y salir no llega tarde, llega en el momento. O sea, yo creo que llevan en el negocio 2000 años por algo, saben leer los momentos. O sea, ¿no? Son muy buenos en esto, no se dejan llevar por corrientes pasajeras. Y creo que el momento y que salga ahora, como decía Ricardo, es clave. Es en el día en que salió el tema en el que habla, creo que replica ese momento. Oye, si va a haber una revolución industrial como hubo hace unos siglos, tenemos que ser capaces de estar cerca de quien lo lleva. Ahora, o lo que yo no sé cómo se podrá articular, digamos, ese toque de atención que se lleva a efectos, ¿no? Porque no sé qué capacidad, hasta dónde puede integrarlo, ¿no? Mira, yo te lo traigo a lo nuestro. Sí. Si la Iglesia es capaz de decir, oiga, yo no quiero estar out of the game, Sí. por favor, ¿qué pasa aquí? Que yo ya no voy a ser quien condicione la mentalidad de la gente, sino va a ser un tío en Silicon Valley o un funcionario en Pekín. Claro. ¿Cómo Europa no nos ponemos a intentar estar en el juego también? Sí, o un algoritmo que va desarrollando su propio criterio, que es lo que estaba dejando en el aire Chris Sola. Eso es lo que realmente asusta. Que le asusta, es decir, a lo mejor ni siquiera la élite de Silicon Valley es la que introduce sus sesgos, sino que está creando su propio sesgo la máquina, Ricardo. Sí, yo quería hacer referencia a una de las metáforas que usa, ¿no? Con la Torre de Babel, que creo que es interesante porque, claro, si la Torre de Babel intentaba unificar y había una unificación y cometes el error y de repente te vas a muchos lenguajes y muchas formas de ver, creo que es interesante porque estamos en ese... Si las redes sociales han tenido este efecto, ahora vamos a un entorno donde la verdad por defecto, sin darle la vuelta, sin reflexionar, sin pensar, viene de esa máquina que está creada con unos sesgos muy específicos de un tipo de cultura, de un tipo de conocimiento y que tiene un impacto global. Entonces nos perdemos, una de las posibilidades es que nos perdamos diversidad cultural, diversidad de opinión, diversidad de pensar, que eso sí que me parece un riesgo absolutamente brutal. Qué mundo más bonito vivimos, donde la Iglesia invita a las diferencias, a pensar diferente, a que cada uno tenga su propia mentalidad, y China el libre comercio. ¿Cómo ha cambiado el mundo en los últimos 15 años, por favor? Qué maravilla. Sí, que es una sorpresa de cómo está cambiando. Bueno, pues en esta circunstancia hoy, martes 26 de mayo, en España el Consejo de Ministros tiene intención en unas horas de dar luz verde al proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. La norma, por lo que hemos visto en el borrador, establece un sistema de supervisión que reparte entre distintas autoridades según el ámbito de aplicación. La justicia, los procesos electorales o el uso general de la tecnología. Es un marco regulador que busca impulsar la innovación, dice nominalmente, al tiempo que proteger los derechos fundamentales de las personas y reforzar la seguridad en el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial. Hemos de recordar que a partir del 2 de agosto el Reglamento Europeo obliga a todos los países miembros a contar con entornos controlados de prueba para validar sistemas de inteligencia artificial antes de ser comercializados. Y la pregunta que os lanzo, Ricardo, es, ¿cada país tiene alguna capacidad real de hacer algo con la inteligencia artificial, que es un fenómeno que parece desbordar a todos? Hombre, yo creo que aquí Europa, desgraciadamente, mi visión, error tras error por encima del error. Nos volvemos poco competitivos a medida que pasa el tiempo. No conseguimos poner el capital. Ponemos regulación para parar las cosas. En un mundo en el que necesitas velocidad, en el que necesitas cantidades de capital cada vez mayores, en el que necesitas sí controlar los datos, pero suficiente libertad para que puedas crear entornos competitivos. Me voy a comentar de antes, es decir, tenemos modelos dominantes que vienen todos del mismo sitio, de la misma cultura, entrenados en el mismo idioma. Y tenemos aquí a Mistral, para el que, perdón que no estoy actualizando los datos, creo que la última ronda eran pensar en levantar 1.000 millones, y no os voy a hacer referencia a cuánto dinero levantan los otros competidores, con lo cual, desgraciadamente, mi visión es deberíamos de verdad despertar y pensar que esto es una política industrial a nivel industrias que tienen la capacidad para cambiar el mundo y regular
en ese sentido. Es decir, la única posibilidad es que Europa se ponga de acuerdo para mover el capital, mover la inteligencia y mover la regulación para convertirlos en competitivos, si no estamos perdidos. Alejandro. Pues desde el punto de vista de mi campo jurídico, lo que sí esta ley, aun siendo bien intencionada, la verdad que siendo la inteligencia artificial otra plataforma más de uso, los mecanismos legales ya existen para ir en contra de aquello que pueda generar algún tipo de conflicto, ya sea, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, en materia penal y demás, ¿no? El hecho de que se utilice la herramienta en sí, pues bueno, pues lo que es el marco de protección de los derechos fundamentales o no derechos fundamentales, de los derechos de cualquier ciudadano, pues ya están contemplados en diferentes normativas. Es decir, es una ley más de otros tantos, que igual que existe la ley de Internet, la ley de servicios sociales de la información y demás, que al final todo redunda en los principios básicos jurídicos, pues en materia penal, civil, mercantil y demás, ¿no? Pues otra ley más, lo que no aporta, ¿no? Vamos a ver. Yo realmente soy un poco escéptico como tal, ¿no? No sé si aportará desde el punto de vista regulatorio general, pero lo que es desde el punto de vista práctico del ciudadano, que al final cuando existe un problema te toca acudir a un juzgado a través de un abogado, pero bueno, te toca a reclamar tus derechos que pudieran verse vulnerados, no veo que vaya a aportar nada nuevo a día de hoy con lo que se ha planteado, ¿no? Pero bueno. Yo desde el Carlos. desconocimiento legal. Está hablando tu inteligencia artificial, Alejandro. Vale. Madre mía, O sea, madre que mía. ya se está enfadando la IA. Madre mía. No, pero Qué experiencia. es el regular sobre algo que no tenemos capacidad, lo que me genera un poco de confusión. Es decir, desde Europa, desde España, queremos legislar modelos que se desarrollan en terceros países, que están en un cloud en terceros países, que la infraestructura está en terceros países. Es muy complejo. O sea, creo que ahí hay una contradicción. Ahí hablas en términos de soberanía. Correcto. O sea, al final entiendo la necesidad de regular por los peligros que tiene, llevamos un rato hablándolo, ¿no? Y creo que es interesante que pongamos ese tema sobre la mesa, siempre poniendo a las personas por delante. Dicho lo cual, que vamos a regular aquí, como decía Ricardo, a Mistral. Porque el resto de las IAs no las podemos regular nosotros. El resto de los grandes modelos de lenguaje están deslocalizados fuera. El resto de grandes tecnológicas no son europeas. Es decir, tenemos que tener parte de la industria si queremos realmente tener una alternativa. Bueno, pues hemos hablado con transparencia de lo que nos produce, lo que nos hace sentir, la percepción que tenemos de las noticias con las que nos estamos despertando este martes. Y lo hemos hecho en esta gran tertulia de la economía con nuestros invitados, a quienes agradecemos ese esfuerzo a veces por interpretar asuntos tan complejos como los que hemos abordado esta mañana en Capital Radio.